Capítulo 3. Parte 1. La conversión de los herejes. Ana Catalina vio que, después de la gran tribulación, muchos herejes y cristianos separados volvían a la Iglesia. Al principio, habían combatido contra ella, pero tras el dolor de las pruebas y la confusión de sus propias comunidades, comenzaron a reconocer que la verdad estaba en la fe católica. Veía procesiones de hombres y mujeres que, con lágrimas en los ojos, pedían volver al redil de Cristo. Sacerdotes y obispos de otras confesiones se arrodillaban para reconocer la autoridad del Papa y el tesoro de los sacramentos. Era un movimiento espiritual masivo, no fruto de conquistas humanas, sino de una gracia especial que descendía sobre las almas, abriéndoles los ojos a la verdad. Reflexión teológica. La conversión de los herejes corresponde a la promesa de Cristo. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, 16. La unidad visible de la Iglesia es una obra del Espíritu Santo, y Ana Catalina contempla ese milagro realizado tras la purificación. No se trata de una victoria polémica, sino de una acción de la gracia. Los corazones son transformados, y la unidad perdida se restablece. Este signo será prueba para el mundo de que la Iglesia católica es verdaderamente la esposa de Cristo. Capítulo 3, parte 2. La conversión de los judíos. La beata contempló con alegría cómo un gran número de judíos reconocía finalmente a Jesucristo como el Mesías. Vio sinagogas enteras transformándose en templos cristianos, rabinos que enseñaban ahora el Evangelio, y familias que recibían el bautismo con gozo. Este acontecimiento era presentado como un momento clave en la historia de la salvación. El pueblo elegido, después de siglos de espera, volvía al abrazo de Dios reconociendo en Cristo al cumplimiento de la ley y los profetas. Reflexión teológica. La conversión de los judíos está en el corazón del misterio de la Iglesia. San Pablo lo expresa en Romanos 11. Todo Israel será salvo. Ana Catalina contempla este cumplimiento. El regreso de Israel será como una resurrección de entre los muertos. Romanos 11, 15. Es un acontecimiento profundamente escatológico. Cuando Israel reconoce a Cristo, la historia entra en su fase final de plenitud. Esto muestra que los planes de Dios son fieles y que ninguna promesa queda incumplida. Capítulo 3. Parte 3. La conversión de los paganos. Ana Catalina vio también que los pueblos paganos, que antes adoraban ídolos o vivían en la indiferencia religiosa, recibían la luz de la fe. En sus visiones aparecían tierras lejanas, llenas de hombres y mujeres, que al escuchar el Evangelio renovado, abandonaban supersticiones y aceptaban a Cristo con entusiasmo. Era un movimiento misionero inmenso, no impulsado por estrategias humanas, sino por una efusión del Espíritu Santo. Veía a los paganos llegar desde todas partes para ser bautizados, como si el mundo entero despertara a la verdad. Reflexión teológica. La conversión de los paganos cumple la profecía de Jesús. Este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Ana Catalina presenta aquí un anticipo de la catolicidad plena de la Iglesia. No un grupo reducido, sino un cuerpo universal en el que entran todos los pueblos. Es el eco de Pentecostés, cuando hombres de todas las lenguas escucharon la misma fe. Hechos de los Apóstoles 2, 9-11. Capítulo 3. Parte 4. La gran victoria de la Iglesia. Ana Catalina vio un tiempo en que la Iglesia, tras haber sido humillada y perseguida, resplandecía con una gloria inesperada. Los fieles que antes eran despreciados, ahora eran respetados y seguidos. La verdad católica, que había sido ocultada, brillaba sobre todas las naciones.
En su visión, la beata contemplaba templos llenos, comunidades vivas, sacerdotes santos y multitudes de hombres y mujeres, deseosos de recibir los sacramentos. La Iglesia aparecía como vencedora, no por la fuerza de las armas, sino por la paciencia, la sangre de los mártires y la acción poderosa de Dios. Reflexión teológica. La gran victoria de la Iglesia recuerda las palabras de Cristo. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En 16:33. La victoria no es humana, sino de Cristo que obra en su esposa. Es también cumplimiento de la promesa mariana. El corazón inmaculado triunfará, y la Iglesia participará de esa victoria, purificada y renovada. Capítulo 3, parte 5. El Papa. Ana Catalina contempló la figura del Papa como centro de unidad en medio de la Iglesia renovada. Veía a los popti y a los fieles de todas partes acudir a él con confianza, reconociendo en su voz la voz del buen pastor. El Papa parecía humilde y firme, sostenido por la gracia, gobernando no con poder humano, sino con la autoridad espiritual que Cristo le había confiado. Muchos obispos y sacerdotes, antes rebeldes, se reconciliaban con él, restaurando la unidad rota durante la tribulación. Reflexión teológica. El papado es signo visible de la unidad de la Iglesia. Jesús dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Mateo 16:18. La visión de Ana Catalina confirma que a pesar de crisis y divisiones, la figura del Papa permanece como roca de estabilidad. En el tiempo de la victoria, será especialmente instrumento de restauración y de comunión. Capítulo 3. Parte 6. Los apóstoles. La beata vio que, en este tiempo de triunfo, resurgía un espíritu apostólico. Hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, recorrían el mundo, anunciando el Evangelio con una fuerza semejante a la de los primeros apóstoles. No se trataba solo de misioneros, sino de fieles de toda condición que daban testimonio con valentía. Era como un nuevo Pentecostés. La Iglesia volvía a vivir la frescura de los comienzos, pero ahora con la experiencia de siglos y con una fe más probada. Reflexión teológica. El renacer de los apóstoles recuerda las palabras de Jesús: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra». Hechos de los Apóstoles 1:8. Ana Catalina muestra que la victoria de la Iglesia no será estática, sino dinámica. Un impulso misionero renovado que llevará la fe a todas las naciones. Es la confirmación de que la Iglesia, aun después de las persecuciones, nunca pierde su fecundidad. Capítulo 3. Parte 7. Los mártires. Ana Catalina vio que en medio de la purificación de la Iglesia habían surgido muchos mártires, y que en el tiempo de la victoria, su sangre se reconocía como semilla fecunda. Veía multitudes de almas que habían dado la vida por Cristo, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños, que con su sacrificio habían sostenido a la Iglesia en la hora más oscura. Sus tumbas se convertían en lugares de oración, y su ejemplo encendía la fe de los nuevos cristianos. La beata comprendió que, sin ese testimonio extremo de amor, la Iglesia no habría podido llegar al triunfo. Reflexión teológica. La Iglesia siempre ha confesado que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Tertuliano. Jesús prometió: «El que pierda su vida por mí, la salvará». Mateo 16:25. El papel de los mártires es esencial. Su entrega radical sostiene espiritualmente a la Iglesia, mostrando que el amor de Cristo vale más que la vida. En tiempos de triunfo, la memoria de los mártires ilumina hasta los fieles y garantiza que la victoria no se debe a estrategias humanas, sino a la fidelidad hasta la cruz.
Capítulo 3. Parte 8. Los ángeles. La beata vio que los ángeles tenían un papel muy activo en la restauración de la Iglesia. En sus visiones los contemplaba custodiando templos, protegiendo a los fieles, inspirando a los predicadores y guiando a los misioneros. Eran como ejércitos luminosos que, invisiblemente, acompañaban a la Iglesia en su triunfo, combatiendo contra las fuerzas del mal y preparando los caminos para el Evangelio. Reflexión teológica. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Nanasi, Escritura dice: ¿no son todos espíritus servidores, enviados en auxilio de los que han de heredar la salvación? AP 1.14. En la historia de la salvación siempre han tenido un papel importante, y en el tiempo de la victoria de la Iglesia, su presencia será aún más evidente. La visión de Ana Catalina recuerda que la Iglesia no camina sola, sino acompañada por ejércitos celestiales que luchan a su favor. Capítulo 3. Parte 9. Los santos. Ana Catalina contempló a los santos como estrellas resplandecientes en el cielo de la Iglesia renovada. Veía que, tras la tribulación, surgían nuevos santos de todo estado de vida: sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, ancianos. Todos daban testimonio de que la santidad no es privilegio de unos pocos, sino vocación de todos los bautizados. Los santos de este tiempo eran humildes y ocultos, pero irradiaban una luz inmensa. Su vida sencilla, unida a Dios, se convertía en modelo para los demás. Reflexión teológica. La Iglesia enseña Peccaclea. La santidad es la vocación universal de los cristianos. Lumen Gentium 39. La visión de Ana Catalina confirma que en los tiempos de triunfo habrá un florecimiento de santidad, fruto de la purificación pasada. Los santos son el verdadero esplendor de la Iglesia. Más que sus edificios o instituciones, son las almas santas las que hacen visible la presencia de Cristo en el mundo. Capítulo 3. Parte 10. Los sacramentos. Ana Catalina vio cómo, en la Iglesia renovada, los sacramentos brillaban con una fuerza nueva. La Eucaristía era adorada con inmenso fervor. Los templos estaban llenos de fieles que participaban con devoción. La confesión era buscada con sincero arrepentimiento. El bautismo se celebraba con gozo en multitudes de nuevas conversiones. Los sacerdotes administraban los sacramentos con pureza de intención y con verdadera fe, conscientes de que eran canales de la gracia divina. La beata comprendía que, tras el tiempo de la tribulación, Dios devolvía a su Iglesia el esplendor de lo sagrado. Reflexión teológica. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. CC 1131. En tiempos de oscuridad, habían sido despreciados o profanados. Ahora volvían a ocupar el centro de la vida cristiana. La visión de Ana Catalina recuerda que la renovación de la Iglesia no es tanto organizativa como sacramental. Cristo mismo actúa en su Iglesia por medio de estos signos, y es en ellos donde se encuentra la verdadera fuerza de la fe. Capítulo 3. Parte 11. La Virgen Santísima. La beata vio a la Virgen María como Madre y Reina de la Iglesia triunfante. Contempló que había acompañado a los fieles durante toda la tribulación, protegiéndolos bajo su manto, y que ahora era honrada con una devoción inmensa y sincera. Los fieles acudían a ella con confianza, reconociendo que había sido el refugio en la hora de la prueba y el instrumento de la gran victoria. María aparecía rodeada de ángeles, coronada de estrellas, como en la visión del Apocalipsis, intercediendo sin cesar por la humanidad. Reflexión teológica. La Virgen Santísima es inseparable del triunfo de la Iglesia. En Fátima prometió: al final, mi inmaculado corazón triunfará. La visión de Ana Catalina confirma esta promesa. María tiene un papel central en la restauración, porque es la madre de la Iglesia, Juan 19:27, y la mujer que combate contra el dragón,
Apocalipsis 12. Su presencia es garantía de que la victoria pertenece a Cristo, pero pasa por el corazón inmaculado de su madre. Capítulo 3. Parte 12. El Sagrado Corazón. Ana Catalina contempló al Sagrado Corazón de Jesús como fuente de toda renovación. Veía al corazón de Cristo ardiendo en amor, derramando rayos de gracia sobre la Iglesia y el mundo. De ese corazón brotaba la paz, la unidad y la fuerza que había sostenido a los fieles en la tribulación. Los fieles, conmovidos, se consagraban al Sagrado Corazón, encontrando en él refugio seguro y manantial de misericordia. La beata entendió que el triunfo de la Iglesia era, en última instancia, triunfo del amor de Cristo, manifestado en su corazón. Reflexión teológica. La devoción al Sagrado Corazón expresa el centro mismo del Evangelio, el amor de Cristo entregado por la salvación del mundo. Como dice San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Ana Catalina muestra que la victoria de la Iglesia no es política ni social, sino profundamente espiritual. Es el reinado del corazón de Jesús en los corazones de los fieles. Esta devoción, tan insistida en los últimos siglos, prepara a la Iglesia para su plena unión con Cristo. Capítulo 3. Parte 13. La cruz. Ana Catalina contempló que la cruz de Cristo brillaba con una luz especial sobre la Iglesia renovada. Los fieles ya no la veían como un simple símbolo, sino como el centro de su fe. Muchos, tras la purificación, comprendían que sin la cruz no hay redención, y que los sufrimientos vividos habían sido participación en la pasión de Jesús. Veía cruces levantadas en plazas, hogares y templos, y a los cristianos venerándolas con lágrimas de amor y gratitud. La cruz, que antes era motivo de desprecio para el mundo, se convertía en estandarte de victoria. Reflexión teológica. La cruz es el corazón del cristianismo. San Pablo lo proclamó. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Primera a los Corintios 1:23. La visión de Ana Catalina muestra que, en el triunfo de la Iglesia, no se olvida la pasión, sino que se reconoce como la fuente de toda victoria. El mensaje es claro. La Iglesia no se gloría en el poder humano, sino en la cruz del Señor. Capítulo 3. Parte 14. La oración. La beata vio que la Iglesia, tras la tribulación, se convertía en un pueblo profundamente orante. Los fieles rezaban en familia, en comunidad y en silencio personal. La oración ya no era una costumbre superficial, sino el alimento diario que sostenía a todos. Contemplaba monasterios y conventos floreciendo en vida contemplativa, y al mismo tiempo laicos que en sus trabajos sencillos mantenían el corazón elevado a Dios. Era como si el mundo entero respirara oración. Reflexión teológica. La oración es el alma de la Iglesia. Jesús enseñó: es necesario orar siempre sin desfallecer. Lucas 18:1. La visión de Ana Catalina confirma que la renovación auténtica solo puede surgir de la oración. Ella es el canal por el que fluye la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Después de la tribulación, la oración se convierte en el vínculo más fuerte entre Dios y su pueblo. Capítulo 3. Parte 15. La fe. Ana Catalina vio que la fe renacía con una pureza y una fuerza sorprendentes. Los cristianos ya no creían por costumbre o tradición social, sino porque habían experimentado a Dios en medio de la prueba. La fe se expresaba en una confianza total en la providencia, en la aceptación humilde de la voluntad de Dios y en un amor ardiente por la verdad revelada. La beata comprendió que esta fe renovada era fruto de la purificación. Lo tibio había sido eliminado, y lo que quedaba era auténtico y firme.
Reflexión teológica. La fe es la base de todo. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Tras las persecuciones, lo que se mantiene es lo verdadero. Una fe que no depende de las modas ni del poder humano, sino de la certeza interior que da el Espíritu Santo. La visión de Ana Catalina muestra que el triunfo de la Iglesia es, ante todo, el triunfo de la fe sobre la incredulidad y la apostasía. Capítulo 3. Parte 16. La esperanza. Ana Catalina vio que, después de la tormenta, los corazones de los fieles estaban llenos de esperanza. Ya no temían al futuro ni se dejaban dominar por la desesperación, porque sabían que Dios había vencido y seguiría guiando la historia. Los cristianos vivían confiados en la promesa de Cristo, conscientes de que las pruebas no eran el final, sino el camino hacia la plenitud. La esperanza les hacía trabajar con alegría, rezar con perseverancia y afrontar las dificultades sin miedo. Reflexión teológica. La esperanza es una de las virtudes teologales. C.S. 1817. Y consiste en confiar firmemente en las promesas de Dios. San Pablo la describe así. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. La visión de Ana Catalina muestra que, tras la purificación, la Iglesia en Tréndara se convierte en un pueblo de esperanza, un testimonio vivo, frente a un mundo que había caído en la desesperanza. Capítulo 3. Parte 17. La caridad. La beata contempló cómo la caridad se encendía en la Iglesia renovada. Los fieles se amaban de verdad, compartían lo que tenían, cuidaban de los pobres y vivían como una auténtica familia. No había rivalidades ni divisiones. Lo que unía era el amor de Cristo. Los sacerdotes servían con entrega, los religiosos vivían en fraternidad, y los laicos irradiaban caridad en sus hogares y comunidades. Era como una nueva Pentecostés de amor. Reflexión teológica. La caridad es la mayor de las virtudes. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de ellas es la caridad. Primera a los Corintios 13:13. Ana Catalina muestra que la victoria de la Iglesia no se mide por estructuras externas, sino por la fuerza del amor que une a sus miembros. El triunfo definitivo es el triunfo del amor de Dios derramado en los corazones. Capítulo 3. Parte 18. La humildad. Ana Catalina vio que en la Iglesia triunfante, todos vivían en humildad. Después de la tribulación, nadie buscaba grandeza personal, poder o prestigio. Todos reconocían que la victoria había sido de Dios, y no de ellos. Los pastores guiaban con sencillez, los fieles obedecían con alegría, y cada uno ocupaba su lugar sin pretender imponerse sobre los demás. La humildad era como el perfume que llenaba la Iglesia, recordando que todo lo bueno provenía de Cristo. Reflexión teológica. La humildad es la base de toda virtud. Jesús lo enseñó. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La visión de Ana Catalina subraya que, tras el orgullo y la soberbia que habían causado tantas caídas, Dios reconstruye a su Iglesia sobre la roca de la humildad. Solo una Iglesia humilde puede ser verdaderamente santa y resplandecer ante el mundo. Capítulo 3. Parte 19. La pureza. Ana Catalina contempló que, en la Iglesia renovada, los fieles vivían con una pureza luminosa. Los corazones eran limpios, las familias se guardaban en fidelidad, los jóvenes crecían con inocencia y amor a la virtud. Veía comunidades enteras donde la impureza, tan difundida en los tiempos de la tribulación, había desaparecido, reemplazada por un ambiente de respeto, modestia y santidad. El cuerpo era honrado como templo del Espíritu Santo, y la castidad florecía en todos los estados de vida.
Reflexión teológica. La pureza es parte de la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. La visión de Ana Catalina enseña que la victoria de la Iglesia incluye una renovación moral profunda, donde la gracia vence a las pasiones desordenadas y la vida de los fieles se convierte en signo transparente de Dios. Capítulo 3. Parte 20. La paz. La beata vio que, tras la gran tormenta, la Iglesia gozaba de una paz inmensa. No era simplemente ausencia de guerras, sino una paz interior, nacida de la reconciliación con Dios y entre los hombres. Veía familias unidas, comunidades en armonía, pueblos reconciliados después de siglos de enemistad. La paz que reinaba era fruto de la acción del Espíritu Santo, no de acuerdos políticos. Reflexión teológica. Cristo prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. La visión de Ana Catalina muestra que la paz verdadera solo puede nacer de Cristo y de la conversión de los corazones. Esta paz es signo del reino de Dios en la tierra y anticipa la paz eterna del cielo. Capítulo 3. Parte 21. La alegría. Ana Catalina contempló que la iglesia renovada estaba llena de alegría. Los fieles cantaban, rezaban con gozo, trabajaban con entusiasmo y celebraban los sacramentos como verdaderas fiestas del alma. La tristeza de los tiempos de persecución había quedado atrás y los corazones rebosaban de gratitud. Incluso en la sencillez de la vida cotidiana, se respiraba una felicidad profunda que nacía del encuentro con Dios. Reflexión teológica. La alegría es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Jesús dijo: Os he dicho estas cosas para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan 15, 11. Ana Catalina enseña con esta visión que la Iglesia, después de la tribulación, no se caracteriza por la tristeza o el miedo, sino por la alegría que brota de saberse salvada y amada por Dios. Capítulo 3. Parte 22. La paciencia. La paciencia. Los fieles soportaban con serenidad las pruebas y tribulaciones, reconociendo en ellas la voluntad de Dios. La paciencia era vista como una virtud que mantenía firme a la Iglesia en medio de las dificultades. Ana Catalina vio que la paciencia brillaba como virtud esencial en la Iglesia renovada. Los fieles soportaban con serenidad las pruebas, aceptando incluso los dolores como participación en la voluntad de Dios. Comprendían que las tribulaciones habían sido escuela de santidad y que la paciencia era el escudo que les había mantenido firmes en medio de tantas dificultades. Reflexión teológica. San Pablo lo enseña claramente. La tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Romanos 5, 3-4. La visión confirma que la paciencia no es pasividad, sino confianza perseverante en los designios de Dios. Capítulo 3. Parte 23. La perseverancia. La perseverancia. Los fieles se mantenían constantes en la fe y en la práctica de las virtudes, sin dejarse vencer por las tentaciones ni por las pruebas. Ana Catalina contempló que la perseverancia era como la raíz profunda de un árbol, que ni las tormentas podían arrancar. Los fieles permanecían firmes en la fe, constantes en la oración y en la práctica de las virtudes, sin rendirse ante las tentaciones, ni desfallecer por las pruebas. Era esa perseverancia la que garantizaba que la Iglesia, aun pequeña y probada, no se extinguiera jamás, porque sus hijos se mantenían fieles hasta el final. Reflexión teológica. Jesús prometió: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Mateo 24, 13.
La visión de Ana Catalina pone de relieve que la victoria no depende de actos grandiosos, sino de la constancia diaria en la fe. La perseverancia es la fidelidad hecha hábito. Capítulo 3. Parte 24. La victoria final de Cristo. La victoria final de Cristo. Al final de todas las pruebas y combates, Cristo mismo aparece como vencedor, glorioso sobre su Iglesia, que resplandece con la luz de su Señor. Ana Catalina contempló la escena culminante, la victoria final de Cristo. El Señor aparecía glorioso sobre su Iglesia, y ella resplandecía iluminada por la luz de su esposo. Todo mal quedaba vencido, toda lágrima enjugada, y los fieles comprendían que la historia había sido un camino hacia esa manifestación gloriosa. Era la consumación de todas las promesas. Cristo Rey reinando en su Iglesia, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Reflexión teológica. El Apocalipsis lo proclama. Ahora se estableció la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Apocalipsis 12, 10. La visión de Ana Catalina muestra que la historia no termina en la tribulación, sino en el triunfo definitivo de Cristo. Es el cumplimiento del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino.